Marcos tenía 21 años cuando empezó a hacer daño sin pensar en las consecuencias. Era hijo de un comerciante acaudalado de la ciudad de Valle de los Olmos, criado en una casa de 2 plantas en la colonia Las Haciendas, con paredes de adobe blanco y un jardín lleno de palmeras que alzaban sus copas hacia el cielo azul del altiplano. Creció escuchando a su padre decir que el poder se consigue pisando a los demás, y creyendo que el dinero y la influencia podían tapar cualquier error que cometiera. En el colegio San Agustín de Valle de los Olmos, donde estudiaba con los jóvenes de las familias más pudientes de la ciudad, Marcos se fijó en Javier Ramírez, un muchacho humilde pero brillante, que había ganado el premio anual de excelencia académica que Marcos consideraba suyo. Al día siguiente de la ceremonia, empezó a decir a sus compañeros que había visto a Javier metiendo mano en la caja de becas del colegio. Dijo que lo había atrapado en el despacho de la secretaria, guardando billetes en su mochila. La mentira se extendió por los pasillos en menos de una semana. Aunque no encontraron pruebas, la presión de los padres de familia amigos de los Marcos fue suficiente para expulsar a Javier. Su madre, que trabajaba como limpiadora en el mismo colegio, fue despedida días después. Marcos vio cómo la familia cargaba sus pertenencias en un camión viejo. Javier lloraba mientras abrazaba a su madre, y su padre le tendió una mirada de odio que nunca olvidó. Años después, encontró el distintivo que Javier había dejado olvidado en el vestuario, de metal plateado, con las iniciales JR grabadas en la parte trasera. Lo guardó en su mesita de noche, y cada vez que se lo pone, se rasca el cuello sin darse cuenta. A los 25 años, trabajaba como gerente en la empresa familiar de materiales de construcción, y envidiaba el éxito del taller de muebles de la esquina de la calle de los Talleres. El dueño, un hombre de manos callosas y sonrisa cálida, hacía piezas de roble macizo con técnicas tradicionales que se transmitían de generación en generación. Su hija pequeña, de 7 años, pasaba los días jugando entre los tablones de madera, dibujando flores en los bordes de las piezas sin terminar. Un día, Marcos escuchó que el dueño del taller estaba negociando un préstamo para ampliar su negocio y contratar más artesanos. En ese momento, una idea cruzó su mente. Si el taller cerrara, la demanda de muebles de la empresa familiar que vendía piezas industriales más baratas aumentaría. Esa tarde, empezó a difundir el rumor de que el dueño robaba dinero a sus clientes y que su esposa mantenía una relación con el banquero que le daba créditos. La mentira se extendió como un incendio. Los clientes cancelaron sus pedidos, el banco rechazó el préstamo cuando llegaron llamadas anónimas con denuncias falsas, y 2 semanas después la puerta del taller se cerró por última vez. Marcos vio a la mujer del dueño colocando una lona negra sobre la vitrina, mientras la niña lloraba abrazada a una silla con una flor tallada que su padre le había hecho. En el periódico del día siguiente, encontró un recorte sobre el cierre y lo guardó en su despacho. En los años siguientes, Marcos continuó haciendo daño para avanzar. Aprobó proyectos que destruían terrenos de comunidades pobres en la periferia de la ciudad para construir centros comerciales. Cuando los vecinos protestaron, pagó a unos hombres para que los obligaran a irse. Aún guarda la llave de la casa más antigua del barrio que fue derribado. Ignoró las advertencias de un ingeniero sobre defectos en la estructura de un edificio residencial que su empresa construía. Cuando el edificio se derrumbó, dejó 2 personas heridas de gravedad. Marcos encontró el informe que el ingeniero había dejado en su oficina y lo guardó como un recuerdo. Mintió a su novia Laura para dejarla. Le dijo que los análisis médicos habían confirmado que era infértil, cuando en realidad solo quería casarse con alguien de una familia más poderosa. Laura se fue a vivir a otra ciudad y nunca volvió a comunicarse con él. Marcos conserva la llave de su departamento antiguo, donde vivían juntos durante 2 años. A los 30 años, un camión de carga chocó contra su coche. En coma durante 2 semanas, soñó con todas las caras que había lastimado. Cuando despertó, las manos le temblaban cada vez que tocaba madera. Renunció a la empresa familiar y fundó Maderas de la Sierra, trabajando con comunidades indígenas de la sierra que conocían técnicas ancestrales. Les pagó precios justos y cada pieza llevaba el nombre de la comunidad que la hizo. Buscó a Javier hasta encontrarlo en una universidad, le pidió perdón y le ofreció trabajo. Javier aceptó, aunque nunca volvió a confiar del todo. Renunció a la empresa familiar y fundó Maderas de la Sierra, trabajando con comunidades indígenas de la sierra que conocían técnicas ancestrales. Les pagó precios justos y cada pieza llevaba el nombre de la comunidad que la hizo. Buscó a Javier hasta encontrarlo en una universidad, le pidió perdón y le ofreció trabajo. Javier aceptó, aunque nunca volvió a confiar del todo.
Se casó con Ana, una mujer dulce que lo apoyaba en todos sus proyectos. Con ella tuvo unos hermosos hijos, además ella preparaba sus platos favoritos. Risotto de setas silvestres que recogían en los bosques, filetes de pollo con salsa de limón y hierbas, tartas de manzana hechas con cariño. Un día de lluvia, su hijo Andrés, de 22 años, llegó a su oficina con los ojos llenos de rabia. ¿Todas esas llaves en tu llavero, qué son?, preguntó, mostrando fotos que había encontrado en la caja oculta de Marcos. Marcos se sentó frente a él, con las manos sobre la mesa de madera que había tallado con sus propias manos. Hijo mío, cada una es un recuerdo de lo que fui, para nunca volver a serlo. Contó la verdad sobre Javier, sobre el taller, sobre todo. Andrés lloró al ver el peso que su padre llevaba años. Ese mismo día, Marcos llevó a su hijo al centro comunitario que había construido en el lugar donde antes estaban las casas derribadas. Mira, le dijo, señalando a niños jugando en el patio, cada una de esas escuelas, cada banco que ves, lo hice para que nadie más pase por lo que pasaron los que yo lastimé. Andrés abrazó a su padre fuerte, sintiendo el temblor de sus manos callosas pero ahora llenas de ternura. Una tarde de otoño, cuando las hojas de los árboles en el jardín de su casa empezaban a dorarse, Marcos llegó a casa después de un día en la empresa. Ana estaba en la cocina, con el sol entrando por la ventana y el aroma de canela y vainilla llenando todo el pasillo. Te preparé algo especial, dijo ella, sacando del horno una tarta de peras y almendras que había hecho con frutas que habían cogido juntos en el valle. Marcos se acercó y la abrazó desde atrás, poniendo la barbilla en su hombro. Me acordé de cuando éramos jóvenes y corríamos por los campos para buscar frutas, dijo Ana, cortando un trozo de tarta y dándoselo con una cuchara de madera que él le había hecho. Estos últimos años han sido los mejores de mi vida, respondió Marcos, mirando por la ventana hacia el jardín donde sus hijos jugaban con un perro que habían adoptado. Construí escuelas donde antes había destruido hogares, enseñé a jóvenes que antes habría ignorado, ayudé a familias que nunca pensé volver a ver. Ella le tomó la mano. Recuerdo cuando decidiste cambiar tu vida. Desde entonces, cada día he visto cómo ayudas a quien lo necesita. Hiciste que el nombre de tu empresa se escuchara en todo el país por la bondad de tus trabajos, no por el dinero. Marcos asintió, pensando en todo lo que había logrado cada domingo. Marcos organizaba almuerzos en el centro comunitario de la colonia La Esperanza, el mismo lugar donde había obligado a familias a irse. Un día de invierno, una anciana llamada Rosa llegó con una manta rasgada que había tejido ella misma. Señor Marcos, dijo, fuiste el que nos echaste, pero ahora construyes casas para nosotros. Marcos la abrazó y le dio las llaves de una pequeña casa que había hecho para ella en el mismo terreno donde antes vivían. La anciana lloró mientras le agradecía, y Marcos sintió que por fin un poco del peso desaparecía de su pecho. A los 60 años, mientras organizaba sus papeles para dejar la empresa en manos de su hijo, encontró una caja oculta en su despacho. Dentro había fotos suyas de joven, recortes de periódicos y un diario con la letra de Ana. Llevé 30 años esperando. Fui la niña que vio cómo tu mentira destruía a mi familia. Mi padre se encerró en el sótano del taller cuando cerró, y murió ahí. Lo guardamos en el sótano de esta casa, la que compramos para estar cerca de ti. En ese momento, Ana apareció en la puerta con una mujer mayor de pelo blanco a su lado. Marcos reconoció en los ojos de la mujer mayor el mismo odio que había visto en el dueño del taller. Tú fuiste bueno durante años, dijo Ana, y su voz ya no era dulce. Construiste escuelas, ayudaste a gente, creaste una familia feliz. Pero nada de eso devuelve la vida a mi padre, ni los años que pasamos sin techo ni comida. Las dos mujeres lo llevaron al sótano de su casa, un espacio que él nunca había visto, decorado con muebles del taller antiguo. En el rincón más oscuro yacía un cuerpo putrefacto, con las manos aún enganchadas a una barandilla de roble. Los días siguientes fueron de agonía. Raspadores de metal que le arrancaban la piel, martillos que le rompían los dedos, planchas calientes que le quemaban la carne. Marcos no pidió piedad, sabía que se lo merecía. Pensaba en las escuelas que construyó, en los jóvenes que enseñó, en la sonrisa de su familia. Cuando ya no podía moverse, Ana le dijo desde la escalera, tu castigo es eterno. Aquí te quedarás con él. Cerraron las tablas de madera sobre la entrada, y la oscuridad lo envolvió. Sintió dedos cálidos y pegajosos que se agarraban a su mano, y un susurro húmedo llegó a sus oídos. Nunca podrás escapar.